Camilo Cienfuegos era todo lo que un revolucionario soñaba ser. Valiente, carismático, querido por el pueblo y peligroso para el poder. El 28 de octubre de 1959, su avión desapareció sin dejar rastros. La versión oficial dijo que fue un accidente en el mar. Pero nunca hubo restos, nunca hubo caja negra, nunca hubo autopsia, solo silencio. Y un vacío conveniente para Fidel Castro. Camilo Cienfuegos nació en La Habana el 6 de febrero de 1932, en el seno de una familia obrera y anarquista. Su padre, un inmigrante español, y su madre, cubana, lo educaron con ideas de justicia, solidaridad y libertad. No venía de una cuna privada, no era burgués ni militar, tampoco era político. Camilo era sastre. De manos curtidas, de mirada noble, de voz clara, la revolución no lo fabricó, lo encontró preparado. Desde joven, Camilo mostró una inclinación natural por la justicia social. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes San Alejandro, pero nunca terminó. Era rebelde, incómodo, de los que no aceptan órdenes ni cuestionarlas. En 1953 emigró a Estados Unidos, como muchos cubanos pobres, buscando un mejor futuro. Trabajó lavando platos, cargando cajas, pero nunca dejó de soñar con una Cuba diferente. Cuando regresó, no lo hizo con dólares, sino con ideas claras. La dictadura de Batista debía caer. Fue en México donde el destino lo cruzó con Fidel Castro, con el Che, con Raúl Castro y con Juan Almeida. Se entrenaron juntos, rieron juntos, soñaron juntos y se embarcaron en el Granma, aquella pequeña embarcación que en 1956 zarpó hacia Cuba con 82 hombres y un objetivo imposible: derrocar un régimen armado hasta los dientes. Camilo sobrevivió a los primeros combates, al desastre del desembarco, al hambre, a la persecución. Llegó a Sierra Maestra y allí se convirtió en leyenda, no por ideología, sino por humanidad, no por sus discursos, sino por su coraje. Los soldados le temían, el pueblo le adoraba y Fidel lo admiraba y también lo necesitaba. Fue ascendido sin buscarlo, de guerrillero a comandante, de comandante a símbolo. Durante la campaña en la sierra, Camilo era el que calmaba a los campesinos asustados, el que compartía la poca comida, el que se reía incluso bajo el fuego enemigo. Camilo fue quien tomó Yaguajay en diciembre de 1958, una de las victorias claves que aceleraron la caída de Batista. Y a partir de ese momento, para muchos cubanos, Camilo no era solo un comandante, era el rostro humano de la revolución. Y ahí comenzó el problema, porque en política, quien brilla demasiado se vuelve una molestia. Porque en toda revolución hay lugar para héroes, sí, pero solo para uno delante. El pueblo cubano no necesitaba propaganda para amar a Camilo. Bastaba verlo caminar por las calles de La Habana después del triunfo revolucionario. Sombrero alón, sonrisa franca, sin escolta, saludando a la gente, hablando con vendedores, besando niños. Era cercano, era auténtico, era uno de ellos. Y eso lo hacía más peligroso que cualquier enemigo externo. A diferencia de Fidel, que desde el inicio mostró una imagen de estadista distante, o de Raúl, que se movía entre la rapidez y la rigidez militar, Camilo era pura calle. No hablaba con consignas, hablaba con la verdad. La gente lo sentía propio. Camilo no necesitaba blindaje
ni oratoria sofisticada. Su sola presencia generaba devoción popular. Tenía algo que ningún manual de poder puede enseñar: carisma genuino. Los carteles improvisados lo decían todo. Camilo es el pueblo. Y el eco llegaba hasta los pasillos del poder, donde ya empezaba a inquietar. Camilo no era comunista, tampoco anticomunista. Era revolucionario, sí, pero con un sentido de justicia y dignidad que muchas veces chocaba con la lógica del aparato. Por ejemplo, cuando se empezó a ejecutar militares del antiguo régimen, Camilo fue uno de los pocos que presentó reservas. ¿Esto es justicia o venganza?, llegó a decir Camilo en una conversación privada. No buscaba impunidad, buscaba legitimidad. Esto no pasó desapercibido para Fidel ni para Raúl. El liderazgo en Cuba estaba consolidándose como algo más que una victoria militar. Era una construcción de poder absoluto. Y Camilo, con su honestidad incómoda, se convirtió en una figura difícil de controlar. Los roces internos no tardaron en aparecer. Raúl lo veía con desconfianza. El Che, aunque lo respetaba profundamente, sabía que el magnetismo de Camilo podía poner en peligro la unidad del nuevo gobierno. Camilo era popular en el ejército, entre los civiles, en la juventud. No tenía ambición política, pero eso no importaba. Su sola existencia empezaba a ser una amenaza, y Fidel lo notó. Aunque públicamente seguía elogiándolo, internamente se alejó. Dejó de consultarle en ciertas decisiones. Le mandaba tareas secundarias, lo mantenía ocupado, lejos de La Habana. La popularidad de Camilo crecía, pero su cercanía con el centro del poder se reducía. Era el principio del aislamiento. Y en Cuba, el aislamiento político suele ser el primer paso hacia la desaparición. Octubre de 1959. La revolución cumple apenas 10 meses en el poder. Pero la luna de miel se terminó. Lo que antes era lucha por la justicia, ahora huele a control, purgas y poder absoluto. Uno de los primeros en alzar la voz es Uber Matos, comandante del ejército rebelde en la provincia de Camagüey. Como Camilo, había peleado en la Sierra Maestra. Como Camilo, era admirado por su tropa. Pero a diferencia de Camilo, Matos decide romper el silencio. Envió una carta a Fidel el 19 de octubre de 1959, donde presentó su renuncia irrevocable, y en ella denunció la penetración comunista en el gobierno, la falta de democracia interna y el rumbo autoritario que estaba tomando la revolución. Aclaró que no quería conspirar. Uber solo quería irse con dignidad. Pero en Cuba, la disidencia, aunque sea desde adentro, se paga caro. Fidel reaccionó con furia. Lo acusó de traidor y ordenó su detención inmediata. Y eligió a alguien especial para ejecutar esta orden: a Camilo Cienfuegos. Fidel sabía que Camilo y Matos se respetaban. Sabía que Camilo compartía algunas inquietudes. Y sabía que, si Camilo vacilaba, lo podría tachar de cómplices. Pero Camilo va y obedece. Llega a Camagüey con tropas, arresta a Matos sin violencias, sin espectáculos y sin humillación. En el cuartel, Matos le dice: Camilo, tú sabes que yo no soy un traidor. Y Camilo le respondió: lo sé, pero tengo que llevarte. El 21 de octubre, Camilo llegó a La Habana con Matos bajo custodia. La operación fue un éxito militar, pero para Fidel, Camilo falló el test, porque no condenó a Matos con vehemencia, no lo señaló como enemigo, no leyó el guión. Camilo había cumplido, pero con dignidad, y esa dignidad para el poder
era sospecha. Pocas horas después, el diario La Revolución publicó la detención de Matos. Los medios lanzaron una campaña feroz para demonizarlo, y aunque no hay pruebas de conspiración armada, se preparó un juicio ejemplar. Camilo permaneció en silencio. No lo defiende, pero tampoco celebra. Se le nota incómodo, pensativo. A los ojos de Fidel ya era tarde. Camilo había demostrado que tenía límites. Y en ese momento, Cuba ya no quería héroes éticos. Quería soldados obedientes. El 22 de octubre, Camilo es enviado a una gira rápida por el interior, supuestamente para supervisar cuarteles. Pero en los hechos lo estaban sacando de escena. Una semana después, estaría muerto, o al menos desaparecido. 28 de octubre de 1959, 6:01 de la tarde. Camilo Cienfuegos aborda una avioneta Cessna 310 con destino a La Habana. Lo acompañan dos personas, el piloto Luciano Fariñas Rodríguez y el soldado Félix Rodríguez. Nunca llegaron, nunca aparecieron, nunca más se les volvió a ver. La versión oficial fue inmediata: desaparecieron por mal clima. Según el Estado, una tormenta derribó la nave en algún punto entre Camagüey y La Habana. Pero desde el primer minuto, las dudas fueron más grandes que la certeza. No hubo tormenta significativa ese día. Los registros meteorológicos de la zona indican nubosidad leve, pero no condiciones extremas. No hubo llamada de emergencia. Ni un solo mensaje de auxilio fue emitido por radio desde la avioneta. No hubo restos. No se encontraron partes del fuselaje, cuerpos ni señales de impacto. Solo una supuesta gorra, la del propio Camilo, flotando en el mar. Demasiado simbólica, demasiado conveniente. Las inconsistencias se acumularon rápido y pilotos de la Fuerza Aérea cuestionaron la lógica del vuelo. La avioneta no era adecuada para ese trayecto con ese clima. El piloto, Fariñas, no tenía experiencia en condiciones de baja visibilidad. La torre de control no registró contacto con los puntos habituales. Más aún, algunos testigos afirman haber visto el avión desviarse de su ruta. Otros aseguran que Camilo nunca abordó esa avioneta, que fue arrestado antes de subir, que lo sacaron del aire y lo enterraron en la tierra. Pero todo fue silenciado. En La Habana, Fidel se mostró preocupado. Ordenó una búsqueda inmediata. Convocaron a soldados, pescadores, civiles, movilizó helicópteros, patrullas costeras, embarcaciones. Pero algo huele raro. Muchos de los que participaron en esa búsqueda contaron después que nunca hubo un plan real, que se ordenó buscar en zonas donde ya sabían que no habría nada, que nunca hubo un radar de seguimiento serio, que las órdenes eran vagas, contradictorias y teatrales. Era una operación de imagen, de redes sociales, no de rescate. Mientras tanto, el país enmudece. La noticia corre de boca en boca. El pueblo no puede creerlo. Camilo muerto, así de golpe. En los barrios, la gente no llora, se queda congelada. No hay cuerpos, no hay prueba, no hay duelo. Solo un silencio raro, algo denso, como si todos intuyeran que algo mucho más oscuro había ocurrido. Camilo se evaporó, como si el cielo se lo hubiera tragado. Pero lo que se lo tragó no fue el cielo, fue el poder. La revolución montó el espectáculo más triste de su primer año en el poder. Una búsqueda desesperada, multitudinaria, emocional, pero falsa. Camilo no estaba perdido.
estaba desaparecido. Y la diferencia no era semántica, era criminal. 29 de octubre de 1959, un día después de la desaparición, Fidel ordenó una búsqueda masiva sin descanso. El radar de control aéreo del aeropuerto de Rancho Boyeros, el más moderno de Cuba, no fue activado para rastrear el vuelo perdido. Los testimonios no fueron considerados. Campesinos del centro de la isla aseguraban haber visto movimientos extraños, luces, vehículos militares en caminos secundarios. Sus declaraciones fueron ignoradas o directamente omitidas en los informes. La orden era clara: buscar sin encontrar. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa mantenía una estricta orden de silencio. Los medios reproducían palabra por palabra lo que salía de las oficinas de Fidel. No había posibilidad de cuestionar nada. La narrativa ya estaba escrita. Fue un accidente y lo estamos buscando con todas nuestras fuerzas. Pero la verdad no estaba en el mar. La verdad estaba enterrada y con ella el único comandante que podía eclipsar al líder. Uno de los pocos testigos internos, un joven teniente del ejército rebelde, dejó un testimonio años después desde el exilio. Se nos pidió buscar a Camilo en el aire, pero muchos sabíamos que había muerto en tierra. Nadie lo decía, todos lo entendían. A medida que pasaban los días, la esperanza del pueblo se mezcló con sospecha. El 31 de octubre, Fidel habló por televisión. La revolución ha perdido a uno de sus grandes hombres. No dijo cómo, no dijo por qué, tampoco dijo si se encontró, porque no se encontró nada. Nada excepto un país entero obligado a fingir que creía. La revolución había perdido a uno de sus grandes líderes. Eso decían los discursos. Pero lo que nadie explicaba era cómo lo había perdido, ni por qué lo había perdido. Camilo había volado en condiciones adversas. El piloto, con poca experiencia, habría perdido el control. El avión cayó al mar y las corrientes se llevaron los restos. Pero había un problema, y es que esa versión cambiaba constantemente. En algunos comunicados se hablaba de una tormenta eléctrica, en otros de una falla mecánica, en otros simplemente se decía que el avión nunca llegó. La ausencia de una investigación técnica que fuera creíble fue brutal. Y cuando algunos sectores del ejército pedían revisar el caso, la respuesta era inmediata: ese es un tema cerrado. Años después, cuando historiadores y periodistas comenzaron a pedir acceso al caso Camilo Cienfuegos, se encontraron con un muro enorme. Muchos documentos estaban extraviados, otros estaban incompletos, algunos habían sido editados a mano, con tachaduras y correcciones sospechosas. Incluso archivos del propio Ministerio de las Fuerzas Armadas no contenían copia del plan de vuelo de aquel 28 de octubre. Y algo más grave: el registro de entrada y salida del aeropuerto de Camagüey de ese día no tenía anotado el despegue del avión de Camilo. Era como si nunca hubiera volado, como si su desaparición no hubiera existido en el papel, como si lo hubieran borrado del aire y de la historia. Eran hermanos de guerra. Dormían en la misma trinchera. Compartían la misma cama, tabacos,
ideas, balas. Camilo y el Che, dos íconos, dos estilos, dos almas de la revolución. El Che Guevara admiraba a Camilo, siempre lo dijo. Lo llamaba el hombre de la sonrisa limpia. Decía que era valiente, auténtico, incorruptible. Pero cuando Camilo desapareció, el Che no dijo una sola palabra. Ninguna mención pública, ningún reclamo, ninguna exigencia de justicia. ¿Por qué? Porque para ese momento, incluso el Che, el símbolo rebelde por excelencia, sabía que la revolución no se discutía, se acataba. Hablar significaba romper la línea. Romper la línea significaba quedar fuera. Y quedar fuera significaba desaparecer. En privado, el Che dejó entrever dudas. En cartas, en diarios personales, escribió frases sueltas que apuntaban al dolor, a la decepción, pero jamás enfrentó a Fidel. Jamás preguntó en público qué había pasado con su compañero. Ese silencio fue ruido y fue ejemplo. Porque si el Che callaba, nadie más se atrevía a hablar. La desaparición de Camilo no solo fue un crimen político, fue una advertencia. Raúl Castro, con mano dura, empezó a aplicar esta lógica en los cuarteles. Los mandos medios que admiraban a Camilo fueron reubicados. Algunos fueron degradados, otros simplemente borrados del mapa institucional. El Che, entre todos ellos, eligió el camino más seguro, el silencio. Pero no fue gratuito. Ese silencio lo acompañó el resto de su vida. En Bolivia, en su diario de campaña, vuelve a mencionar a Camilo, pero ya no con esperanza. Lo nombra con melancolía, como una sombra, como un fantasma, porque Camilo era el recordatorio de que la revolución ya no era revolución, era poder, poder que no se discute, poder que se cobra caro. En lugar de dar respuesta, el régimen construyó una leyenda. No dijeron dónde cayó ni cómo murió. Tampoco dijeron quién fue responsable, pero dijeron algo que para ellos era más cómodo, más útil y más manipulable. Camilo vive. El 28 de octubre se convirtió en una fecha oficial. Cada año, en todas las escuelas de Cuba, millones de niños lanzan flores al mar. Dicen que es en honor a Camilo, que es para recordarlo, que es para mantener su legado vivo. Pero, en realidad, esas flores, esos actos, son para encubrirlo. Porque detrás de cada flor hay una ausencia sin cuerpo, hay un crimen sin responsable, hay un pueblo obligado a fingir que cree. La frase "Camilo vive en el pueblo" se repite como mantra. Aparece en los libros de textos, murales, desfiles. Lo muestran como el hombre ideal, el guerrillero perfecto, el ejemplo de la fidelidad a Fidel. Pero nada de eso es verdad. Camilo no murió como símbolo. Murió como obstáculo y fue traicionado por la misma revolución que hoy lo eleva como si fuera un mártir. Ese es el mito más brutal de todos. La figura de Camilo fue desactivada políticamente y reciclada simbólicamente, no como líder, sino como un ícono vacío, un rostro estampado en murales, sin historia incómoda detrás, una sonrisa eterna, sin contexto, un hombre que no amenaza, porque en Cuba el régimen aprendió algo rápido.
Es más fácil construir un mito que enfrentar la verdad. Camilo no tenía enemigos, ni dentro ni fuera. No conspiraba. Las preguntas se acumulan desde 1959 y todas convergen en una sola. ¿Quién tenía algo que ganar con su desaparición? Porque si fue un accidente, entonces fue una tragedia sin culpables. Pero si fue un crimen, entonces alguien lo decidió. Y ese alguien ganó. Fidel Castro ganó. Camilo era el único líder con verdadero carisma popular. No necesitaba discursos, no necesitaba prensa, su sola presencia movilizaba a miles. Era amado. Y eso, en términos políticos, lo hacía peligroso. Camilo era un espejo incómodo. Le recordaba a todos que la revolución podía tener un rostro amable, honesto, libre. Y eso contrastaba demasiado con la consolidación del poder personalista de Fidel. Con Camilo fuera del mapa, Fidel quedó como única figura irrebatible. Raúl Castro ganó. Desde el principio, Raúl vio a Camilo como una pieza difícil de controlar. Tenían diferentes estilos, de mando, de fondo. Raúl estaba construyendo una estructura militar dura, vertical, subordinada. Camilo era imprevisible, humano, querido por la tropa. Era leal, pero con criterio propio. Y eso, en un sistema que ya se volvía autoritario, no podía permitirse. Con Camilo fuera, Raúl consolidó el control total del aparato militar. El Estado ganó. La desaparición de Camilo envió un mensaje claro a toda la dirigencia revolucionaria. Aquí nadie es intocable y el pueblo quedó sin voz dentro del poder. Camilo era la prueba viva de que otra revolución era posible y por eso lo hicieron desaparecer. Camilo no está muerto. Camina entre nosotros, como pregunta, como ausencia y como verdad que no pudieron enterrar del todo.